Bueno, mis hermanos, nos sentimos muy contentos después de alabarle y glorificar el nombre del Señor. Hoy, mis hermanos, para continuar con esta temática que hoy estaríamos cerrando, esta serie de temas que lo hemos abordado a la luz de la palabra del Señor, que tienen que ver con esas 7 fiestas a Jehová. Hoy vamos a tocar esta fiesta porque ya hemos abordado incluso la fiesta que tiene que ver con los tabernáculos. Y hoy vamos a tocar una fiesta que tiene que ver con el día de expiación. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque ahora que vamos a abordar tu palabra, Señor, guíanos, dirígenos y permite que podamos entender lo que tu libro nos enseña. Permite que las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales también puedan ser edificadas y alcanzadas para la honra y gloria de tu nombre. Bendice, Padre, tu palabra. Bendice a aquellos que no pudieron llegar, que tú les guardes y les cuides. Los encomendamos en tus manos y te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, para eso les voy a invitar que abran sus Biblias en el capítulo 16 del libro de Levítico. Es una de las porciones bien interesante para cerrar esto que tiene que ver con la fiesta de expiación. Capítulo 16 de Levítico, vamos a leer desde el versículo 1 para que nosotros podamos comprender algunas cosas. Dice así: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y con un carnero para el holocausto. Se vestirá de túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que está para expiación suya, y hará reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Y vamos a terminar de leer aquí en el versículo 29. Y esto tendréis versículo 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes 7º, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos.
Lo primero, mis hermanos, me voy a parar de este lado para explicarles. Esto es lo que se conoce como el tabernáculo de reunión. Esto Dios lo había mandado a que la nación de Israel lo hiciera durante todo su trayecto que estuvo en el desierto y le dio todas las indicaciones. Y en esta área, mis hermanos, muy interesante, está lo que nosotros conocemos aquí en el atrio. En el atrio habían dos cosas importantes. Una era el altar, este que está aquí, el altar para donde se hacían los sacrificios, y estaba aquí la fuente. Y esta era la tienda. Esta tienda tenía dos áreas. Le voy a pedir a mi hermano Jesse que nos pueda poner la siguiente imagen. Fijémonos que el atrio, como ustedes lo están viendo allí, esto es para que nosotros podamos visualizar a la hora de poder entender lo de esta fiesta. El atrio, que era el patio, estaban estas dos cosas sumamente importantes. Este era el altar del sacrificio y esta era la fuente. Y ahí estaba la tienda. La siguiente imagen, por favor. Y aquí, dentro de la tienda, de lo que ustedes vieron como era la carpa, habían dos divisiones. Dentro de esas dos divisiones estaba el área que se conoce como el lugar santo y el área que se conoce como el lugar santísimo. ¿Qué había dentro del lugar santo, mis hermanos? Habían tres, vamos a decir así, objetos o utensilios sumamente interesantes. En primer lugar estaba el candelabro, que tenía 7 brazos. Y luego estaba la mesa con los panes de la proposición. Y aquí, en esto que estaba justo antes de entrar al lugar santísimo, estaba lo que se conoce como el altar del incienso, donde se ofrecían todas las ofrendas de alabanza y de adoración. Y dentro de este lugar, que era el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, el arca de la alianza. Puedes pasarme la siguiente para que veamos entonces. Esta arca que usted está viendo aquí, que era el arca del testimonio, tenía en la parte de arriba, que es el propiciatorio, tenía 2 querubines que cubrían ellos consigo las alas. Y así se desenvolvían. Y aquí adentro estaban lo que nosotros conocemos como el maná y las tablas de la ley, dentro de esto que está aquí. Muy bien, habiendo dicho esto, mis hermanos, para nosotros poder entender lo que era esta fiesta tiene algo muy importante para nosotros. Acordémonos que el domingo pasado nosotros estuvimos hablando de la fiesta de las trompetas, y esa fiesta de las trompetas tenía algo maravilloso porque justamente anunciaba toda una preparación que tenían que hacer para ese día, que era el día de la expiación, que era el día de Yom Kippur, algo maravilloso, que se celebraba 10 días después que iniciaba la fiesta de las trompetas. Uno para preparación y el otro para la celebración. Y justamente hoy vamos a ver algunas cosas maravillosas, mis hermanos, de lo que esta fiesta de la expiación de verdad tiene tanto significado para nosotros. Mire, lo primero que nosotros entendemos, de aparte de lo que hemos leído en capítulo 16 de Levítico, en el capítulo 23 de Levítico aparece lo siguiente. Habló Jehová diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, la fiesta solemne de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas mi fiesta.
En otras palabras, que había un motivo, había una razón por la cual se celebraban esta fiesta. Tenían una razón, tenían una importancia. La importancia de esta fiesta, acordémonos, para no perder el hilo de lo que hemos venido abordando, que en el mes séptimo es como nosotros decir enero. Era en el calendario hebreo el mes con que iniciaba el año. Y que justamente las trompetas daban un anuncio. Y que ahora esta fiesta de Yom Kippur, que era la fiesta más solemne que se celebraba en la nación de Israel, para ellos representaba algo maravilloso, porque era el momento en donde había que limpiarse del pecado, había que quitarse el pecado, y que empezaba con algo tan maravilloso que nos da una serie de lecciones de parte de nuestro Dios para que nosotros lo pudiéramos entender. Lo primero de todas las instrucciones que Dios le da es que Aarón, el que fungía como sumo sacerdote, el que iba a interceder por el pueblo, él primero tenía que purificarse. Y fíjese bien lo interesante de todo esto, mis hermanos, que Dios le dice a Aarón, tú no puedes llegar con tus vestiduras que normalmente tú tienes. La vestidura de un sumo sacerdote cuando él estaba, no en ese día, eran unas vestiduras diferentes, eran unas vestiduras que tenían incluso hasta bordados de lino, de hilo de oro, todo su traje. Era impresionante la manera como representaba autoridad, influencia, santidad aquel sacerdote. Pero ese día, el sacerdote, o el sumo sacerdote, que en este caso era Aarón, lo primero que destaca la palabra de Dios era que tenía que ponerse calzoncillos de lino. En segundo lugar, que el traje tenía que ser de lino. Y la mitra, lo que cubría su cabeza, tenía que ser de lino. ¿Qué representaba todo esto? La primera enseñanza, mis hermanos, representaba la sencillez, la humildad, y que no podía entrar en arrogancia porque era el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Porque ya 2 de sus hijos habían muerto. Por eso no es coincidencia ni casualidad que empezando capítulo 16, los primeros versículos, ¿qué es lo que dice? La introducción del capítulo. Habló Jehová a Moisés diciendo, después de la muerte de los 2 hijos de Aarón. ¿Y por qué había pasado eso? Porque habían cometido realmente errores a la hora de querer oficiar no de acuerdo a lo que Dios le había señalado. Y aquí es donde nosotros, como hemos venido diciendo, que muchas veces las personas pueden decir, no, es que esto me parece que es mejor así. Es que esto me parece que es mejor así. Y la pregunta es, ¿está en el libro? ¿Pudiera alguien llamarnos fanáticos que estamos fuera de tiempo? No, mis hermanos. Es como está escrito, no como yo creo, no como a mí me conviene, no como yo pienso, no como al otro le gusta. No, así no es. Dios no quiere eso. Dios ha dejado categóricamente una línea para que nosotros podamos obedecer. Y es este sagrado libro. Y asimismo, Dios le estaba enseñando a Moisés para que se lo dijera a Aarón, no era como tus hijos querían, es así. No entra en cualquier momento, entra una vez al año. Y estas son las condiciones. Y la detalla. Y entonces, lo primero que le dice es el día 10º del mes séptimo. Y ese día será santa convocación. Y ese día el sacerdote se vestirá de lino y tendrá que hacer una serie de rituales antes de entrar al lugar santísimo. ¿Y cuál era el ritual que tenía que hacer? Tenía que tomar un becerro, tenía que tomar 2 machos cabríos, y un becerro tenía que ser sacrificado por él, para poderse purificar él primero. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Esto es muy solemne y es muy significativo. Que para yo acercarme a la presencia de Dios, y si yo quiero interceder por alguien, yo debo de estar de verdad en condiciones para hacerlo.
Y por eso era lo que Dios quería que la nación de Israel entendiera la solemnidad y de lo que podía representar el pecado en la vida de la nación. Que no solamente era una parte ritual, sino el entender de la santidad y lo que representaba el pecado. Por un lado, el Dios Santo le dice, mira, cuando la nube esté sobre el tabernáculo, ese será un indicativo. Y hemos aprendido, mis hermanos, que esa nube encima del tabernáculo estaba indicando que ahí estaba la presencia de Dios. Y que cuando en el templo, según el libro del profeta Ezequiel, aquel templo que aquellos estaban así considerando, dice la palabra de Dios, que ahí no estaba la presencia de Dios, estaba fuera. Podía tener el espacio físico. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de lo que está escrito en este sagrado libro. Ahora bien, mis hermanos, fíjense lo interesante de lo que nosotros vamos a considerar. Lo primero, el fundamento bíblico. ¿Cuál es ese fundamento bíblico de lo que nosotros necesitamos conocer? Primeramente, ya lo leímos. Esto tendréis por estatuto perpetuo. No es cuando se les ocurría, no era así, un año sí, un año no. Hoy día nosotros hemos visto pues cómo la nación de Israel se ha desviado sobre este tipo de práctica en donde ha habido una cantidad de festividades tremendas fuera de esta fecha solemne que era la fecha de Yom Kippur. Pero hay una parte interesante, mis hermanos, que quiero que lo consideremos. Mira esto. Lo primero que dice Levíticos capítulo 16, versículos 21 y 22, que pondrán ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Agarraba el sacerdote y ponía a dos machos cabríos. Uno tiraban suerte. Y esa suerte, mis hermanos, que caía sobre uno de los machos cabríos, le decía la suerte por Azazel. Y aquí me voy a detener un poquito para explicar lo que significa esta palabra Azazel. Según lo que la misma palabra de Dios nos revela y según las tradiciones de la parte judía, aparentemente habían tres tipos de interpretaciones acerca de lo que significaba esto de Azazel. El mismo nombre de Azazel era una combinación, mis hermanos, de dos palabras. Una palabra que significaba cubrir, quitar, y la otra significaba macho cabrío. ¿Y qué representaba eso? Para una interpretación, que cuando Aarón ponía las manos sobre aquel animal, ¿qué era lo que pasaba? Simple y llanamente estaba depositando en él toda la carga, todos los pecados de lo que eso representaba de la nación de Israel. Y entonces ese animal se dejaba ir libre y era llevado por una persona que se escogía para hacer ese oficio. La segunda interpretación se dice o se cree que Azazel era un lugar y que en ese lugar que llegaba era un lugar así solitario, baldío, perdido, donde todos los pecados de la nación de Israel eran llevados. Y había una tercera interpretación de la cual yo no creo mucho, pero también tengo que mencionarla porque de repente usted tiene otras ideas. Y es lo que aparece en uno de los libros apócrifos, que el nombre de Azazel tenía que ver, mis hermanos, con algo demoníaco. Y que ese nombre representaba que prácticamente los pecados eran llevados a esa parte demoníaca, eran sueltos para que se vinculara con ellos, cosa que yo no creo. Sí creo que ese chivo expiatorio, que normalmente uno hasta en el lenguaje coloquial, normalmente hasta escucha, oye, fulano de tal fue como el chivo expiatorio. ¿Qué quiere decir eso en la mente cuando uno escucha el chivo expiatorio?
que era una persona inocente, que esa persona no tenía nada que ver con eso, con lo que le inculparon, y por eso se considera que fue un chivo expiatorio dentro de algún tipo de vamos a decir, tramoya o trácala o en la parte judicial. Bueno, la verdad es que ese chivo expiatorio, mis hermanos, de verdad tenía un significado, y ese significado representaba al mismo Cristo. Uno que era inocente, pero que realmente sobre él fue cargado toda la culpa de toda la raza humana. Eso era lo que representaba en esa fiesta para la nación de Israel. Pero mira lo interesante, el Señor Jesucristo, a diferencia del sumo sacerdote, ¿qué cree? Que el sumo sacerdote tenía que expiar o tenía que sacrificar un animal para limpiarse él de todas sus impurezas y de todos sus pecados. No fue así con la persona de Cristo. El Señor, en él no había pecado. Y él se presentó ante el Padre justamente como un ser santo, sin culpa, sin mancha, pero que fue depositado sobre él todos nuestros pecados. Y la lección aprendida, en otras palabras, mis hermanos, que no solamente fue cargado en él aquel pecado, sino que, como dice la misma palabra de Dios, aquel sumo sacerdote, ¿qué era lo que tenía que hacer? Repetir ese acto año tras año, año tras año. ¿Y sabe cuál era la razón? La razón era que aquellos sacrificios, mis hermanos, como dice la epístola a los hebreos, solamente podían cubrir, pero no podían quitar. Oye esta diferencia, cubrían, pero no quitaban. Y en otras palabras, aquel pecado, mis hermanos, que era perdonado, no solamente había un perdón, sino que había una restitución. Dios, a la hora de producir perdón, restituye. Mientras que aquellos, cuando estaban en aquel sacrificio expiatorio o de aquella celebración, no había restitución. Y esto para nosotros significa algo muy valioso, porque definitivamente, ¿qué es lo que termina pasando? Que ese sacrificio, como lo dice precisamente el mismo Señor a Moisés, dile a tu hermano que haga esto. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? Una vez que el animal era degollado, aquel animal que no era el de Azazel, el macho cabrío, tenía que tomar la sangre, mis hermanos, una vez que había sido sacrificado y colocado en el altar para ofrenda. En otras palabras, que había uno que expiaba, que llevaba la culpa, y otro era como ofrenda. ¿Qué significa eso para nosotros como iglesia y para los creyentes en Cristo? Algo muy interesante. Y es que precisamente la obra de Cristo abarcaba las dos cosas. No solamente el sacrificio de lo que representó el Señor como una paga al Padre a la hora de expiar con su sangre, sino que además de eso le sirvió como una ofrenda. Esa expresión, cuando dice la Escritura, consumado es como un olor grato, es como una fragancia. Es como que si antes de entrar al lugar santísimo se hubiese colocado, mis hermanos, aquella sangre dentro de aquel incienso, dentro de aquel altar que se hacía para ofrendar así aquella, no de sacrificio, sino de olor grato para Dios. Esto es algo poderoso que nosotros tenemos que entender para que la iglesia podamos entender, mis hermanos, la santidad con la cual Dios quería que nosotros pudiéramos comprender esto. Y la otra cosa muy interesante que tiene que ver con esta porción, mis hermanos, es que en el momento en que el sacerdote entraba, tomaba la sangre y tenía que ir hasta el lugar santísimo y rociar sobre el propiciatorio. ¿Qué significaba eso? Aquellos querubines que estaban contemplando hacia abajo, que era la tapa que cubría el arca del testimonio, veían aquella sangre. Y eso es lo que nosotros
Cuando leemos en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor está allí sentado en el trono, nosotros vemos aquella multitud que adora, que alaba, que glorifica, que dice santo, santo, santo. Eso era lo que justamente representaba aquel acto de derramar aquella sangre sobre ese propiciatorio. De tal manera que ahí podía contemplar la otra creación de seres angelicales que estaban muy cercanas a Dios acerca de su adoración, que él veía que Dios había estado restituyendo y había perdonado a aquellos que habían pecado y a aquellos que habían faltado. Mis hermanos, eso es lo que la creación angelical ha visto acerca del sacrificio de Cristo. No era un ángel, no fue un serafín, no fue un querubín, no. Fue el mismo Hijo que llevó a cabo el sacrificio en la cruz. El que expió nuestras culpas, el que derramó su sangre, el que se apartó lejos por el desierto llevando nuestros pecados, como dice el salmista, que nuestros pecados lo alejó, así como está el oriente del occidente. Y eso es lo que nosotros tenemos que en esta mañana o en esta tarde, mis hermanos, sentirnos agradecidos por esa obra maravillosa de lo que ha representado el sacrificio de la cruz. Fíjense, hay una parte interesante que quiero que leamos en Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, que además de la expiación que se representaba cubrir, entonces introduce el término redención. ¿Y qué significa redención? Es el pago. Es la demanda de lo que el Padre pedía para poder restituir. Y justamente ese sacrificio que llevó a cabo el Señor en la cruz estaba siendo como ese sumo sacerdote, pero poniendo a otro nivel. Porque ya no lo repetía año con año, sino que ahora era una vez y para siempre, no más. Para decir que la obra de Cristo es una obra completa, pero introduce el término redención. Y esta palabra redención, mis hermanos, por eso es que hay tres palabras que tenemos que aprender con muchísima claridad en nuestra mente y en nuestro corazón. Expiación, redención y justificación. Es decir, me quita el pecado, pero pago un precio. Y ese precio pagado hace que la justicia de Dios pueda verme a través de mí o a través del Señor Jesucristo, corrijo, en mi persona esa justificación. ¿Por qué? Porque Dios nos ve a través de su Hijo. Y por eso dice que somos justificados por la fe. Esa justificación es lo que llena de la exigencia del Padre. Entonces, tres palabras que van conectadas. Repita conmigo estas tres palabras, mis hermanos. Expiación, redención, justificación. Y hay que entenderla. Expiación, quito el pecado. En aquella ocasión se cubría el pecado. Redención, pago un precio. Justificación, delante del Padre. Dios nos ve a nosotros justo porque el Hijo realmente ha ocupado nuestro lugar. Y esto, mis hermanos, es algo glorioso dentro de esta fiesta porque definitivamente es algo maravilloso. Voy a citar dos porciones más que tienen que ver con lo que estamos leyendo en el Nuevo Testamento. Dice, porque Cristo entró en el santuario no hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces un solo sacrificio.
desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio a sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Esa fiesta, mis hermanos, también nos lleva a entender de que llegará el momento de la restauración plena de lo que es la nación de Israel. Es esa visión que tiene el Dios eterno sobre su pueblo. Hoy día, que Israel está en las noticias, que hoy día es cuestionado por el mundo entero, nosotros tenemos que ubicarnos. Y muchas veces podemos, incluso hasta las personas pueden confundirse. Dios tiene un plan con la nación de Israel. Dios tiene un propósito con la nación de Israel. Y eso, mis hermanos, nosotros lo tenemos que tener bien claro. Sigo aquí en Juan capítulo 1, versículo 29, él dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios, ¿qué es lo que hace? Quita el pecado del mundo. Y esto es una bendición tan grande, mis hermanos, que así como el pecado produce la muerte, nosotros le podemos hablar a cualquier persona de que Dios, en la persona de su Hijo, quita el pecado del mundo. Entonces, para ir finalizando, hay una parte muy interesante, mis hermanos. Y es que así como el sumo sacerdote intercedía por el pueblo, el mismo Señor se pone en medio como un intercesor, como un mediador. Por eso, cuando entendemos lo que hacía el sumo sacerdote, es interesante. Hay una expresión que en el Nuevo Testamento muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero que es muy significativa. Dice la Escritura que cuando el Señor expresó consumado es, ¿qué pasó en el templo, mis hermanos? Se rasgó el velo que hacía separación del lugar santo, del lugar santo, del lugar santísimo. Y eso lo que estaba dando a entender era que ahora la puerta quedaba abierta. ¿Por qué? Porque ese velo ya no está separándolo. Porque ahora hay un mediador, uno que pagó el precio, uno que fue el sustituto, uno que llevó hasta el desierto todos los pecados de la nación de Israel. Eso tenía que ver Cristo con nosotros. Cuando entendemos eso, mis hermanos, nosotros podemos decir claramente en Primera de Timoteo 2:1 que por eso es que cuando yo hago oraciones, cuando yo hago y me acerco ante el Padre en rogativas, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Nosotros nos convertimos en mediadores. Nosotros nos convertimos en intercesores de otras personas. Y eso es lo que tiene que ver precisamente con el Evangelio, con la redención, con el creyente en Cristo. La salvación no es solamente para ti. Tú y yo estamos llamados también a intervenir a favor del hombre que está en sus pecados para que pueda alcanzar salvación. Y finalmente, mis hermanos, quiero concluir con esta porción. Romanos capítulo 12, versículo 12 al versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Era lo que estábamos estudiando en la mañana de hoy. Cuando yo logro entender, genero una conciencia, mis hermanos. Genero una conciencia. Y esa conciencia, en la medida que voy comprendiendo la palabra de Dios, me lleva a otro nivel. ¿Cuál es el nivel? El de decidir, el de tomar decisión. Y cuando yo tomo decisión
con claridad, en base a lo que entiendo de la palabra de Dios, me llega a tener una determinación. ¿Cuál es esa determinación? Ese sacrificio santo se llama el servicio a Dios. La pregunta que tenemos que hacernos en este momento: ¿cuál es vuestro culto racional? No es un culto emocional, es un culto racional. Es un sacrificio que entiendo que es el precio que pago una vez que comprendo todo lo que Dios ha hecho a mi favor por la obra de la cruz, revelado desde la antigüedad en este santo libro. Y que ahora que yo estoy entendiendo esto, lo entiendo, despierto en mí una conciencia. No es cuando siento ganas. No se trata de ganas. Se trata de entender cómo es el proceso de ese sacrificio que es el servicio racional a Dios, que es ese culto que nosotros ofrecemos. Es el servicio, mis hermanos. No es el de cargar una cruz el día del Nazareno y ir de rodillas caminando como algunos lo creen, y que el cuerpo le sangre. Ese no es el culto racional. El culto racional es la comprensión plena de cuál es el precio que tienes que pagar voluntariamente a favor de ese Dios eterno que ha hecho una obra redentora en la cruz. Era lo que Pablo quería que lo entendieran los creyentes que estaban allí en Roma y en cualquier otra parte. Eso es de lo que se agrada nuestro Dios. Y concluyo, mis hermanos, en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20. Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? En conclusión, que así como la nación de Israel, lo que Dios pretendía era que se convirtiera en el referente de en medio de aquellas naciones paganas que no estaban sirviéndole a Dios. Dios deseaba que vieran a la nación de Israel en la disciplina, en la santidad, en la manera como se comportaban en medio de un mundo corrompido. Hoy nosotros como iglesia estamos llamados, mis hermanos, a ser embajadores, a representar, así como lo hacía la nación de Israel, a representar a ese nombre glorioso de Cristo. Ponte de pie, mi hermano. Ponte de pie y dale gracias al Señor en este momento. Y hónrale con tus palabras en tu corazón, sintiendo esa responsabilidad a la cual Dios te ha llamado, me ha llamado ¿a qué? A servirle, a ser embajador, mis hermanos. A que en cualquier lugar donde nosotros nos podamos encontrar, nosotros podamos sentirnos embajadores. ¿Qué es un embajador? Así como en una embajada es un territorio muy pequeñito en medio de una nación extranjera, ahí hay un pedacito de esa nación. Nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros llevamos la palabra de Dios. Y esa palabra la llevamos a la luz de ¿qué? De la obediencia que tenemos de este sagrado libro. De cómo nos reunimos, de cómo le alabamos, de cómo le honramos, de cómo nos apartamos del pecado para llevar una vida en santidad. Pídele ahí donde estás tú, en tu corazón y en tu intensidad de tu ser, dile: Señor, Señor, ayúdame a estar en santidad, Padre. Ayúdame a aborrecer el pecado, Padre. Ayúdame, Señor, a purificarme con la sangre preciosa de Cristo. Ayúdame, Señor, a que yo pueda realmente sentir ese fuego de nuevo en mi corazón y que pueda compartir con otros sobre esta salvación, sobre esta obra gloriosa de Cristo, que un día llevó a cabo a mi favor. Señor, ayúdame, y que esta lucha de la carne, esta lucha del pecado dentro de mi ser, como decía el apóstol Pablo, que era como arrastrar un cadáver dentro de sí mismo, Padre.
tú nos puedas dar la fortaleza, nos puedas dar el recurso a la luz de tu palabra para nosotros poder vencer y seguir avanzando hasta el día glorioso de Cristo, que venga por nosotros y nos lleve a su presencia. Oh Señor, gracias te damos, Padre. Gracias te damos por estas enseñanzas en el Antiguo Testamento, de lo que tú le querías enseñar a tu pueblo y que proféticamente también hablabas acerca de tu Hijo. Gracias por ese sacrificio. Gracias por esa expiación del pecado, Padre. Gracias por esa redención. Gracias por esa justificación. Te alabamos, Señor, y te glorificamos en esta hora. Oh bendito Dios, ayúdanos, fortalécenos, que podamos salir de este lugar con un propósito en el corazón, de honrarte, de llevar vidas santificadas delante de ti. Guíanos, Señor, y guíanos para que nosotros podamos estar listos y preparados para ese momento glorioso cuando el Señor venga por su pueblo. Bendito Dios, bendice tu palabra. Te honramos y te glorificamos en esta hora. Acepta las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.